Cuando en San Antonio de los Baños empezaron la gente a pedir libertad, libertad, libertad. Ese momento significó la debacle de la Revolución Cubana. Primero que dicen, no, pero que quiten el bloqueo y después hablamos. No, 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 no. No es que quiten el bloqueo y después hablamos. No. El que tiene que quitar el bloqueo interno es el gobierno de Cuba. El otro bloqueo, ese depende de otra gente. Pero el que dependa del gobierno cubano, que se lo quite a los cubanos. Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero. Siempre es una bella oportunidad para poder llegar hacia donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un programa especial sobre la situación de Cuba. Y qué mejor que sea Alfonso Quiñones, quien nació en ese hermano país, para que nos explique qué es lo que está pasando en Cuba luego de todas estas acciones de la población, donde el pueblo se ha levantado, se ha tirado a la calle, donde también hay represión, donde tenemos más de 200 personas detenidas y otras que no se sabe su paradero. Bueno, lo que ha ocurrido es la debacle. O sea, es el momento histórico, yo creo, más importante desde que ocurrió el triunfo de la revolución, porque es la primera vez en que ocurre unas manifestaciones de manera espontánea absolutamente en 62 años. Se dio una en el 94. El maleconazo. En el maleconazo, pequeña, fueron gente que empezaron a romper vidriera pero en una zona muy, muy reducida de La Habana, Centro Habana, casi Habana Vieja, y fue Fidel Castro para allá y ya, y se acabó la cosa. Pero dime tú que había un par de miles, o qué sé yo cuántos fueron. Realmente no fue tan grande como esto. Primero porque esto fue una cosa absolutamente espontánea. Eso de decir de que el imperialismo yanqui está detrás de estas manifestaciones, eso es de un cinismo para justificar el nivel de violencia con que han respondido a esas manifestaciones tremendas. Porque no hay nada más fácil que esgrimir el sacrosanto bloqueo a Cuba. ¡Oh, el bloqueo! Eso, ahí se paran las aguas. No, compadre, mire, hay peor bloqueo que ese, y es el bloqueo interno en Cuba. Es el bloqueo que no le permite a la gente ni pensar, ni vivir, ni siquiera ser. Realmente es una cosa, una cosa absolutamente deleznable ya a estas alturas en el siglo XXI. Y si bien aquella revolución de 1959, que fue el año en que yo nací, fue una revolución que respondió a una necesidad de momento. Y que fue de verdad fue un despertar romántico. No solo en Cuba, sino en América Latina. Yo creo que la revolución cubana jugó un papel en ese sentido importantísimo en los años 60. Ya en los años 70 eso se enmarañó un poco más con la guerra de Angola y la participación directa de Cuba en la guerra de Angola, Etiopía, sí, y otros lugares por ahí. Y entonces empezó la exportación de la revolución hacia otros lugares. Ya a esas alturas empezaron ese romanticismo que había con la revolución cubana, empezó a resquebrajarse en algunos lugares y sobre todo en zonas de la intelectualidad importante. Mario Vargas Llosa, se dio el caso de un intelectual cubano, un poeta que lo metieron preso, que fue Berto Padilla, un gran poeta. Lo acusaron de que era agente de la CIA, de que todas aquellas barbaridades. Él se hizo un mea culpa y echó para adelante a todo el mundo, como que todo el mundo era agente de la CIA y todo el mundo hablaba mal de la revolución y todo eso, pero todo eso fue una puesta en escena que hizo Berto Padilla para dando a entender que realmente estaba hablando bajo presión, ¿me entiendes?
Berto Padilla terminó yéndose de Cuba y eso provocó un cisma dentro de la intelectualidad europea que apoyaba mucho a Cuba. Ahí ya a esas alturas Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir habían roto con Cuba, rompió Mario Vargas Llosa y en fin, así. Te estoy haciendo ese recuento para que tú te des cuenta de cómo por etapas han ido ocurriendo cosas. La revolución le prometió a los cubanos que iban a salir del subdesarrollo rápido. Cuba era un país prometedor, era un país con cierto desarrollo. De hecho, de las islas de antillanas, era el país más desarrollado, con una intelectualidad desde el siglo XVIII importante, había médicos, había academias de ciencia, había deportistas, había cosas que se fueron desarrollando a lo largo desde antes de la República y después de la República en 1901. Ahora, cuando llega la revolución, convierte la educación y el deporte, sobre todo, y también la cultura, pero sobre todo la educación y el deporte y la salud, en el eje central. Ejes centrales para la publicidad mercadológica de la a nivel interior y exterior. Sí, claro. Sí. Y es verdad que esas cosas funcionaron durante mucho tiempo. Y la gente se lo creyó. Yo era uno de los que me creí eso. A mí no había quien me rozara con el pétalo de una hoja, de una flor a Fidel Castro ni a la revolución. Pero empecé a descubrir cosas que a la larga pues me hicieron salir de Cuba hace más de 20 años. Yo llevo 20 aquí, pero yo estuve en Barcelona un año, en fin, estuve en Puerto Rico también. Rusia. No, pero eso fue antes, estudiando. Sí. Pienso que, lo peor que le sucedió a mi generación fue que nosotros fuimos la primera generación de la revolución, nacidos con la revolución, naturales de la revolución, donde nos hicieron el cuento de la Caperucita Roja y al final no fue el lobo el malo, fue la Caperucita Roja la que se comió al lobo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, para nuestra generación eso es terrible. Hemos perdido un país, hemos perdido la historia, hemos perdido sentimos como que perdimos el tiempo. Tú sabes, la mayoría de mis compañeros de aula están en el extranjero. Yo tengo en Cuba dos o tres amigos. O sea, la generación que pudo quizás hacer los cambios que se necesitaban, prefirió entonces, con la oportunidad o la facilidad que se estaba dando en aquel tiempo, de estudiar en el exterior. Sí, estudiamos y nos preparamos y después nos marchamos. ¿Y sabes qué pasó? Que el primero que le cogió terror a los jóvenes fue Fidel Castro. Fíjate, hay un momento en que viene una ola de dirigentes jóvenes. Está Felipe Pérez Roque, que llegó a ser canciller y era su jefe de despacho. Está Roberto Robaina, que fue canciller. Está Carlos Laje. Está Abel Prieto, que fue ministro de Cultura, antes presidente de la UNEAC. Estaba, varios. Sí. ¿Cómo terminaron todos ellos? Defenestrados. El último que quedó fue Abel Prieto y está de presidente de la Casa de las Américas, es lo que hace. Pero fue ministro de Cultura, después fue asesor de Raúl Castro y ya. Es decir, es una generación que la barrieron esos viejos dinosaurios de la revolución, se tragaron a esa juventud. Es decir, lo que ellos mismos habían parido se lo tragaron. Saturno devoró a los satélites. Que tenían miedo de esa juventud que es la que siempre inicia los cambios. Claro. Ocurrió aquí en la República Dominicana, donde la mayoría de los libertadores estaban entre los 25 y los 30 años. Claro. Y era lo que iba a pasar. Porque claro que había ideas de renovar la revolución, pero todo todavía dentro de la revolución. Nadie hablaba de capitalismo, nadie hablaba de eso, sino de refrescar, de renovar,
aperturar algunas cosas, darle posibilidades a la gente de que se expresara, darle posibilidades a la gente de tener opiniones diversas. E incluso se hablaba, se llegó a hablar de la posibilidad de que no fuera solamente un partido comunista, sino que hubiesen otros partidos también revolucionarios, de izquierda, lo que fuera, pero que fueran también otros partidos, otras voces. La diversidad, otras que es lo voces que aporta lo mejor para la democracia. Pero en Cuba siempre hubo una sola voz, la de Fidel Castro. Desaparecido Fidel Castro, desapareció esa sola voz y desapareció la voz. Ya no hubo nadie con quien dialogar, ni siquiera, porque Fidel tuvo una posición también interesante en determinado momento, en los años 90, dialogó con la intelectualidad, se abrieron algunas cosas, se dieron algunos pasos, posiciones que antes eran muy férreas, pues se aflojaron. Después, ¿qué ha pasado? Toda esta historia es para decirte que esto que ha ocurrido ahora es algo, primero, imprevisto, primero, absolutamente sin ningún tipo de acuerdo previo, sí, que ha sido una explosión así, pero inesperada totalmente, en una ciudad que se llama San Antonio de los Baños, a unos 60 kilómetros de La Habana, más o menos, 40, 60 kilómetros. Unos 50.000 habitantes aproximadamente. 50 o más, pero tiene una característica. Es la base aérea militar más importante de Cuba. Y tiene 3 repartos, como Piantini, digamos, que son de militares. Digamos, no estoy hablando del tamaño, ¿no? Sí. Son ensanches, lo que aquí se llama ensanches, que son de militares. Y cómo en ese lugar, con tanta característica militar, se dio esa situación. ¿Cómo ocurrió? De hecho, me enteré, tú sabes que ahí está la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Sí. Me enteré que 7 de los estudiantes de San Antonio de los Baños, latinoamericanos, estaban presos. No sé si les habrán dado la libertad. Hubo una carta que aquí no se ha dado a conocer de los egresados de San Antonio de los Baños, exigiendo al gobierno de Cuba, a la embajada creo que fue dirigida, que fueran liberados estos estudiantes de cine. Pero bien, esto se dio en San Antonio de los Baños, y eso inmediatamente a través de las redes sociales empezó la ebullición y se replicó en Palma Soriano, a 900 kilómetros de ahí. ¿Entiendes? Y de ahí en otros lugares, en Alquizar, en Batabanó, en Bauta, en Güines, en Cienfuegos, en Camagüey, en Santiago, en Bayamo, en Manzanillo. O sea, el país, yo te enseñé un mapa donde se veían todos los puntos donde había la gente se estaba manifestando. Entonces ahora vemos una situación donde se bloqueó el acceso a las redes sociales y solo se permite entonces que las personas puedan realizar llamadas telefónicas. Sí, mira, obviamente, mira, hay un diseño desde los años 90 de cómo responder ante situaciones que se podían dar. Cuando comenzó el periodo especial, después de la caída de la Unión Soviética, las fuerzas de la dirección del país en general diseñó este momento. ¿Cómo responder ante cosas de eso? Incluso empezaron a adquirir medios de combate, de lucha callejera, de cómo reprimir en las calles. Había camiones de chorro, de eso, de agua, sí, ese tipo de cosas, que yo no sé por fin si existen o no. Me imagino que ya todo eso, esas cosas están muy viejas ya. Pero lo importante es que eso estaba diseñado. Y estaba diseñado con la presencia de Fidel. Y estaba diseñado con la presencia de varios de los líderes opositores de ese momento, para quienes había planes de enseguida ir a tomar los presos y desaparecerlos. ¿Ven? ¿Qué ha ocurrido ahora? Esta situación, pues,
que han hecho, coger a gente que notoriamente son personas que o por YouTube o por personas que han levantado su voz a través de las redes. De las redes, pues lo fueron pescando. Sí, porque es más fácil ya así, ya con ese levantamiento. Ya. Hoy vi que hay una petición de la ONU a favor de 187 personas desaparecidas. Es decir, que no se sabe dónde están. Dónde están, deben estar presos. El Ministerio del Interior de Cuba antier reconoció que había un muerto. Según las redes sociales, o sea, casos que yo he visto por lo menos eran 3. Sí. Pero digamos que fue un muerto. Un muerto que nunca debió existir. ¿Por qué? Porque ese muerto significa el regreso a una práctica que se había perdido en 1959 y que era la práctica que tenía el ejército de Batista y los grupos paramilitares de Batista, de matar, de caerle a palo a la gente, de matarlo, todo eso ha ocurrido ahora. Entonces, con una población totalmente desarmada. Desarmada, porque, ojo, antes del 59 estaban armados. Los jóvenes que luchaban en el clandestinaje en Cuba, del movimiento 13 de marzo, el movimiento 26 de julio, todo eso, estaban armados. Tenían pistolas, tenían rifles, se metían en las armerías, asaltaban las armerías y cogían armas. Tenían bombas de caseras, cócteles Molotov. Ahora estos manifestantes, lo único que tenían era la voz. Y aún así fueron maltratados, atropellados. Vimos un montón de escenas en las que le daban durísimo. Vilmente reprimidos. Tirándole gases lacrimógenos. ¿Y sabe lo que la gente pedía? La gente empezó pidiendo vacunas para la pandemia. 1, medicinas, comida. Y fueron subiendo. ¿Y sabe cómo terminaron? Pidiendo libertad. O sea, ya, cuando en San Antonio de los Baños empezaron la gente a pedir libertad, 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 ese momento significó la debacle de la Revolución Cubana. ¿Tú entiendes que esta va a ser la llama que va a encender el cambio definitivo en Cuba? Lógico, mira, esto no va a pasar de ahí ahora. Ahora no va a pasar de ahí. En el sentido de que no van a pasar grandes cambios, ni quizás vayan a ocurrir más manifestaciones por ahora, porque la gente se pudo apoyar y se pudo eso a través de la internet. No, y con este cierre que tienen ahora va a ser imposible. Solamente vía SMS, y vi también que hay otras tecnologías que están facilitando, aún así con esa clase de bloqueos, que una cantidad limitada de personas pueda seguir utilizando las redes, pero no todos manejan esa facilidad para poder hacerlo. Claro. Incluso hubo una famosa youtuber cubana que estaba hablando en ese momento para la televisión española y llegaron y se la zanfinflaron. O sea, Dios, pero hasta dónde. Entonces todas esas cosas, todos esos cuentos que nos hacían de los batistianos, esos modus operandi de la dictadura batistiana son los mismos que han repetido ellos, pero con un entusiasmo revolucionario que eso no tiene madre. Entonces se habla del bloqueo, de que es el bloqueo el que ha empeorado la situación, de que si no existiera ese bloqueo de los Estados Unidos, ese embargo, el país estuviera en una mejor posición, y que lo que ha hecho esto es simplemente provocar eso, y que todo obedece a un plan exterior porque la población se siente bien. Mira, yo te voy a decir sobre el bloqueo lo siguiente. A mí siempre el bloqueo me ha parecido la torpeza más grande de los americanos. Los americanos hicieron un negocio de eso. Y los soviéticos y los cubanos, o sea, el régimen cubano, todo eso ha sido un gran negocio para la contrarrevolución, para todo el mundo. ¿Entiendes? Hay mucha gente que ha vivido de eso. Y los jodidos han sido el pueblo cubano.
Esa es la verdad, monda y lironda. Ahora, una cosa es el bloqueo americano, que dicho sea de paso, Estados Unidos es el primer partner comercial de Cuba hoy día, ¿eh? ¿A quién se le compran los pollos que van a Cuba y todo? Es Estados Unidos. Entonces, esa es una cosa. El bloqueo interno es el que hace daño, porque ese es el que siente a la gente más directamente en su vida cotidiana. ¿Me entiendes? El otro es un bloqueo que está en la ideología y que, por supuesto, ha jugado un papel para poder, digamos, para que la revolución se radicalizara. Hay mucha gente que siguen hablando y que lo primero que dicen, no, pero que quiten el bloqueo y después hablamos. No. No es que quiten el bloqueo y después hablamos. No. El que tiene que quitar el bloqueo interno es el gobierno de Cuba. El otro bloqueo, ese depende de otra gente. Pero el que dependa del gobierno cubano, que se lo quite a los cubanos que viven. Pero se entendía que con el fallecimiento de Fidel Castro, con la transición hacia Raúl y luego ahora hacia Díaz-Canel, vendría poco a poco un aire distinto. Mira, cuando Barack Obama estuvo en Cuba, a Barack Obama lo único que le faltó fue darle las nalgas al gobierno cubano. De verdad que sí. O sea, Barack Obama hizo los gestos que jamás nadie se imaginó. Pero al punto de ir a La Habana, un presidente norteamericano. ¿Me entiendes? Había cosas que él no podía quitar porque dependían del Senado y todo eso, pero el tipo quitó todo lo que... Y entonces, ¿qué hicieron? Porque le cogieron miedo. El gobierno cubano le cogió miedo a Barack Obama y le cogió miedo a la posibilidad de que le quitaran el bloqueo, porque si le quitaban el bloqueo al otro día se llenaba Cuba de norteamericanos. Sí. Y la ideología, ¿qué, papá? ¿Entiendes? Los cogía con los pantalones abajo. Entonces, como tú ves, es un cabrón negocio el que hay con los pobres cubanos, unos de un lado y otros de otro. De manera que yo lo que creo, que lo primero que hay que quitar es el bloqueo interno y que dejen que la gente sea, que la gente pueda hacer, que la gente pueda hablar, expresarse. Es algo que nosotros, cuando yo estuve en la UNEAC tantos años, con un tipo que era muy demócrata en ese momento, Abel Prieto, una persona de verdad que en ese momento me parecía brillante. Se avanzó mucho en tratar de democratizar, aunque fuera internamente las cosas. Y se buscaban las vías, porque se sabía que iba a llegar, este momento iba a llegar. Sí. Y llegó mal y feo. Y la solución que le están dando es mala y fea. Es decir, salir con que, oh sí, vamos a dejar lo que entre en las maletas, con comida, se pueden traer comida y medicina. Y medicina, y ¿qué más? No me acuerdo qué más. Y artículos de aseo personal. Sí. Es decir, lleven bastante desodorantes, jabones y todo eso, como cuando iban la gente a buscar jinetera, que iban con la maleta llena de jabones y de champú y de todo eso para cambiárselo, para pagarle a las jineteras. Entonces, no es de eso de lo que se trata. Se trata de que hay que liberar las fuerzas productivas del país para que así pueda producir el país y la gente tenga cómo alimentarse. Yo tengo tíos que tienen tierrita, tienen pedazos de tierra y no la pueden cultivar porque ni siquiera hay agua. Es difícil. No hay fertilizante, no hay nada. O sea que ni siquiera para el ni para el conuquismo. Ni para el conuquismo hay. No se puede. Cuba es un gran cocodrilo lleno de, tú sabes lo que es el marabú, esto que hay mucho que es verde y que tiene pincho. Cactus.
No, que tiene, ay Dios, hay mucho en el sur de eso. Ahora no me acuerdo cómo se le llama eso. Bueno, el Maraú. Sí. Esa plantación surge donde hay, toda la tierra está seca y todo eso. El monocultivo de Cuba, que fue la caña de azúcar, cansó la tierra. En fin, ocurrieron tantas cosas, tantos errores han cometido a lo largo de 62 años y la gente ha estado aguantando y han aguantado y han aguantado y han aguantado y ya se cansaron de aguantar. ¿Y las vacunas? O sea, se niegan a aceptar la ayuda exterior y sin embargo todas las semanas vemos que nos llega una comunicación que ya está soberana 1, que ya está soberana 2, que ahora viene otra vacuna y de repente observamos cómo continuamente se le dice al mundo que Cuba está desarrollando sus vacunas, que están en fase 3, que ya están listos sus laboratorios. ¿Cuál es la realidad de eso? Hoy dijeron que iban a adquirir, o que habían adquirido, los componentes necesarios para producir las vacunas. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un tente en pie ahí, es un tente ahí un momentico, las vacunas vienen. No será mañana ni pasado, pero vienen. Un día de esto, no te preocupes, las vacunas llegan. Sí. La cuestión es que hubo una crisis terrible hospitalaria que ocurrió y ese fue el gran detonante de esto en la ciudad de Cárdenas, que es donde también hubo una explosión. O sea, ahí viraron carro de policía y todo, tengo entendido. Y Cárdenas es una ciudad ahí al lado de Varadero. Sí. Parece que los rusos, un grupo importante de turistas rusos, llevó la variante Delta. Y la variante Delta hizo así, ¡puff! Se expandió. Sin nadie vacunado. Y ya tú sabes, 6.000, 7.000 casos al día en Cuba, que aquí jamás ha ocurrido, ¿eh? Aquí nunca se ha llegado a 7.000. No hemos tenido un pico de esa naturaleza. No. Y lamentablemente en Cuba ocurrió eso. Solamente en Cárdenas había 1.000 y pico de casos diarios. Y el hospital de Cárdenas con la gente en el piso durmiendo ahí, los enfermos. Sí. Problemas de electricidad también. Problemas de electricidad, problemas de todo. No había medicina, no había con qué, no había ventiladores, no había nada. Entonces, y la gente muriendo también. Y ese fue el gran detonante de esto. Pero fíjate cómo una cosa lleva a la otra. Claro. Entonces, el gobierno, en vez de tener una actitud humilde, en vez de tener una actitud autocrítica, en vez de tener una actitud, digamos, revolucionaria, tiene una actitud absolutamente dictatorial. Primero saca a la calle las fuerzas a reprimir de manera brutal, terrible, cruel a la población, que lo que está exigiendo son sus derechos. Sus derechos. Y segundo, toma medidas para, como si fueran niños de kindergarten. Toma este bobo ahí, chupa este bobito ahí mientras tanto. Sí. ¿Entiendes? O sea, son medidas que no van a traer la tranquilidad. Ahora, ¿qué te digo? Las manifestaciones, fíjate si son espontáneas y no había nadie detrás de esas manifestaciones, pues si hubiera alguien hubiera surgido un líder. Claro. No había ni líder, no hay una cabeza de eso, no hay estructura, no hay programa de gobierno, no hay nada. La gente lo que pedía era libertad, libertad, libertad. Y pacíficos, somos pacíficos, la gente con las manos en alto. Yo recuerdo un video de esa joven que arrestaron cuando estaba haciendo la transmisión, que ella decía, levanten las manos, que esto es una cosa pacífica, levanten las manos, por favor, va, no sé qué. ¿Entiendes? O sea, de una, ¿cómo decirte? Una limpieza, de verdad, porque es que la gente lo que quiere son cambios que le permitan vivir dignamente, porque los únicos que viven dignamente son los que están en el trono del poder. Los nietos de Fidel Castro,
los hijos de Fidel Castro, los hijos de Raúl Castro, los nietos de Raúl Castro y de la camarilla de ellos, sí, son los que viven bien, los que tienen Mercedes-Benz, son los que dueños de restaurantes, dueños de negocios importantes, o sea, son los nuevos ricos de Cuba. Cuando, espérate, pero ¿de dónde esas riquezas? Sí. ¿De dónde esas riquezas? Porque que yo sepa, Fidel Castro, el padre no le dejó ni un peso. ¿Entiendes? Quien lo mantenía era Rafael Díaz Balar, que era su cuñado. Wow. Ok, y que después fue senador, o el padre del senador norteamericano. Te estoy diciendo, es decir, ¿de dónde sacaron la riqueza si no fue que se la robaron? Estos muchachitos. Dándose la mejor vida mientras el pueblo se traga un carro. El hijo de Fidel Castro, acuérdate que hace 2 años o 3, andaba por Turquía y por Grecia con un yate lleno de gente. Y hace poco, menos de un año, otro de esos nietos de Fidel también aparecía en un Mercedes-Benz. No, eso fue hace pocos meses. Eso fue hace pocos meses. Y ¡oh! Mire este juguete que yo tengo. ¿Me entiendes? Y eso, enrostrarle eso a un pueblo hambriento. Es duro. A un pueblo que no tiene ni que ponerse. Porque déjame decirte, una cosa es La Habana, ¿eh? La Habana es la cara de Cuba. Sí. Pero ¿y las nalgas de Cuba dónde están? Entra para allá. Ve a Manzanillo, ve a Banes, para ver cómo está Banes. ¿Me entiendes? O sea, es terrible. La pobreza. Sometida en la indigencia, viejo. En la indigencia. Condiciones infrahumanas. De verdad que sí, de verdad que sí. O sea, y entonces ya ahí tú no puedes hablar ni de revolución, ni de izquierda, ni de comunismo, ni de, déjese de bobería. Se acabó el querer. Y una cosa que me da mucho gusto es que la mayoría de los artistas y muchos intelectuales, pocos intelectuales, digamos, porque no he visto todavía los intelectuales de verdad, los escritores pronunciarse, pero la mayoría de las grandes figuras de la música cubana han sacado la cabeza y han criticado y se han tenido actitudes dignísimas, muy dignas, con la excepción de Silvio Rodríguez. Hasta ahora no sé Pablo Milanés qué dirá. Yo me imagino que Pablo Silvio le echó la culpa al imperialismo yanqui, ¿entiendes? El imperialismo yanqui. Y dicho sea de paso, San Antonio de los Baños, que fue la cuna de las manifestaciones, sí, es la ciudad natal de Silvio Rodríguez. Ay. Sí. O sea, una lástima. Pero mira, Carlos Varela, hoy vi las declaraciones de Carlos Varela, de varios artistas, de verdad, que Leo Brauer, Leo Brauer es el más importante músico sinfónico de Cuba, es el creador del grupo de experimentación sonora del ICAI, que fue el que enseñó música a Silvio, a Pablo, a Noel Nicola, a Sara González, a toda esa gente. Es el gran maestro. Es además un gran guitarrista que fue director musical, en fin, y que una figura octogenaria como Leo Brauer alce su voz indignado en contra de las medidas que ha tomado el gobierno cubano, es una señal importante. También ahí está gente como Chucho Valdés, Leoni Torres, ¿te acuerdas que estuvo aquí en Hard Rock? Leoni hizo una presentación en vivo con su esposa a través de Instagram, creo que fue maravilloso, ¿verdad? Y así, mucha gente, muchos artistas. ¿Tú entiendes que la dictadura cubana está llegando a su fin? Mira, yo creo que sí. Yo creo que primero este momento es un momento que no tiene marcha atrás.
Ahora va a ser un suero lento, no creo que vaya a ser una cosa rápida. Sí. Se van a tener que ir conquistando poco a poco espacios, cosas. El pueblo cubano no está organizado, no está. Se necesita un líder. Se necesita líder. Y después de haber tenido un líder sin dudas carismático, en el momento que se identifique ese líder, obviamente será combatido por una ellos. Persona que sabe mucho de eso, que es mi suegro, me decía: no te preocupes, porque los líderes salen de momento y nadie se da cuenta y ¡puf!, están en la masa, están ahí. Sí. Y en algún momento sale, ¿entiendes? Y es verdad, es así, pero enfrentar una estructura que está tan organizada. No, y que está enquistada. Un yugo maldito. Está enquistada ahí hace 62 años. Y que tiene sin dudas una determinada cantidad de personas que responden a sus intereses. Es terrible. Porque que a estas alturas todavía haya personas a las cuales se le digan: sal a reprimir, toma el palo y da palo y mata y haz lo que te dé la gana. Es duro. Es duro. Es duro. Y el culpable de eso es el presidente de Cuba, nadie más que él. Ahí yo no le echo la culpa ni a Raúl Castro ni a nadie. Él es el presidente de Cuba. Y él fue el que llamó a dar golpe y el que llamó y el daño que le ha hecho al tejido de la sociedad cubana es tan grande que yo creo que no habrá tiempo para poder reparar ese daño. Es un daño que no tiene vuelta de hoja. Eso se hizo todo lo que no podían hacer. Todo lo que decía la lógica que no debían hacer, lo hicieron. Mal y feo. Ahora vendrán las consecuencias. Las consecuencias es que, se van a ir dando algunos espacitos, algunas cosas, pero igual va a haber más represión. Me imagino más control de los medios. Más control de las redes y de internet. Vi por ahí una información como que le estaban pidiendo 20 años a algunas personas de los que habían estado presas. O sea, sentenciarlos a 20 años. A 20 años de prisión. Esa es una práctica vieja, ¿eh? Bueno, pero entonces eso lo que puede hacer es revoltear mucho más al pueblo. Pero lógico. O sea que están afilando cuchillos para su garganta. Claro. A mí me parece que lo están haciendo todo muy mal, muy mal. Creo que no debieron llegar ahí. Y a ver, estoy tratando de encontrar la información es así, pero no la... Bueno, es bueno entonces que la gente visite notaclave.com, donde Alfonso también está dando un seguimiento especial, ya que tiene muchas colaboraciones desde Cuba, desde otras latitudes, donde está llegando el flujo de información y donde él ha tenido una actitud responsable, porque tenemos también algunos comunicadores en nuestro país que no han salido en defensa de la población, sino que se limitan únicamente a difundir los comunicados que salen de forma oficial desde Cuba, que eso también nosotros lo respetamos porque también tienen derecho a hacer lo que entiendan, pero en este caso Alfonso ha querido solidarizarse con su pueblo porque entiende que todo tiene un límite y que hay que otorgar la libertad al pueblo cubano, que basta ya de represiones, que basta ya de atropellos y de toda la clase de limitaciones que en este momento está padeciendo Cuba. Entonces yo quiero valorar esa actitud que tú has tenido, porque sé que también eso puede tener incluso hasta represalias contra tu familia, que se te va a hacer difícil incluso tú querer regresar, o tu hijo, lo que sea, pero hay un momento dado donde nosotros tenemos que alzar la voz en favor de nuestra gente. Y lo que está mal, no importa donde sea, está mal. Está mal. Y te digo, a mí me duele porque
mi mamá antes de morir, mi mamá era una mujer que quería la revolución, y mi mamá antes de morir me dijo: hijo, nunca te vayas de Cuba. Lo que pasa es que ya yo me había ido en el pensamiento, Sí. ¿entiendes? Y yo pienso en mi mamá, por ejemplo, ¿qué hubiera pensado mi mamá si ve todo esto? Yo estoy seguro que mi mamá me diría: qué bien que te fuiste. Sí es. Es una lástima, pero es así. Es así. Amigos, recuerden compartir ese contenido para que su alcance sea mucho mayor, suscribiéndose y sobre todo también pasando a las redes sociales de Alfonso Quiñones, donde aparece como Nota Clave Periódico. Así que les agradeceremos también que le den continuidad a todo lo que está informando, ya que tiene un amplio historial de fuentes que le están nutriendo. Será hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga. Bye bye.